de este año. Ya llevamos como unas 10, 11 tertulias sobre diferentes temas de la coyuntura nacional y pues esta no podía ser más apropiada. Eh, el título es Autoritarismos contemporáneos y discursos polarizantes en el pensamiento de Humberto Eco. Esto surgió a raíz de un texto que leímos del maestro Juan Alfredo Pinto que el profesor Víctor Reyes compartió en la asociación y que a varios nos pareció sorprendentemente lúcido y le pedimos al profesor Reyes que invitara al doctor Pinto y que nos acompañara a una tertulia para tratar este tema. Sobre todo pues en este momento tan coyuntural para el país, con esta situación tan complicada desde todo punto de vista, muy especialmente desde lo político y lo social, pues nos parece que este es un tema que es necesario debatir con profundidad. Y pues estamos muy contentos de que el doctor Pinto haya aceptado y nos esté acompañando. Entonces, voy a hacer un breve resumen para presentar a Juan Alfredo Pinto, que es nuestro invitado especial en la tertulia del día de hoy. Bueno, él ha sido embajador en varias ocasiones, profesor, escritor, embajador de Colombia en Turquía, de Colombia en la India, escritor de ensayos, economía política, teoría del desarrollo, desarrollo alternativo y además de literatura multicultural. Ha sido profesor en varias universidades en Colombia, miembro del Congreso de la República, miembro del CESU, del Consejo de Educación Superior de Colombia, y además ha sido viceministro de Industria y Comercio, gerente de la empresa de energía, de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y presidente de varias asociaciones, ACOPI, entre otras, las Confederaciones Andina y Latinoamericana de la PYME, fundador y presidente de la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINCET, y como había dicho antes, periodista de radio, columnista y articulista. Entonces, pues es un gusto contar con el doctor Pinto aquí con nosotros. Y como interlocutor del doctor Pinto tenemos al profesor Víctor Reyes, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. También tiene una maestría en la Universidad Autónoma de Guadalajara y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Ha sido profesor de la Universidad Nacional desde 1975 hasta el 2017, año en que se pensionó. Y además, pues ha sido escritor, ha escrito varios capítulos de libros, tiene un libro, La anomia, espacios, tiempos y conflictos anómicos, análisis de casos. Y además ha también ocupado varios cargos públicos, ha trabajado o ha ocupado cargos directivos en el ICETES, en Telecom, en Bienestar Familiar y en la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otros. Profesor Reyes, lo dejo a usted para que comience. Bueno, muchas gracias, profesora Alejandra. Yo celebro que podamos hacer este tema que me parece oportuno y pertinente a la situación actual que está viviendo el país, la universidad, el profesorado, en cuanto, pues, una preocupación por una cierta deriva autoritaria que tanto la situación pandémica como en general la crisis económica y toda esta crisis institucional de ahora pareciera conducir. Pues a mí me sorprendió, pero gratamente, ¿no? Que alguien pues se acordara, llamémoslo así, de el quinto aniversario de la muerte de una persona como Humberto Eco, un intelectual tan prolífico, escritor de gran cantidad de libros en varios terrenos, pero que especialmente escribió algo que fue una conferencia de la cual nos va a hablar y de la cual escribió Juan Alfredo Pinto en el diario El Tiempo, toda una página completa para hablar de lo que se llama el fascismo contemporáneo. La idea de Humberto Eco era señalar que
pues pareciera ser que el fascismo era un término ya histórico, que no existía, que ya había dejado de existir con la derrota, ¿no? Con ese fusilamiento de Benito Mussolini o con la toma ya del búnker de Hitler y en la entrada de los aliados a Berlín. Pareciera ser que el fascismo y posteriormente la muerte de Francisco Franco. Pero la verdad es que en un análisis muy lúcido, Umberto Eco habla de lo que podríamos llamar un fascismo contemporáneo y utiliza un término que yo quisiera pedirle también al profesor Juan Alfredo que nos lo aclarara, qué es eso de urfascismo, ese término que emplea en un texto que no se consigue aquí fácilmente en Colombia, no sé por qué, salvo que tenga información, que se llama precisamente Contra el Fascismo, y que es el texto en donde él recoge una conferencia que a su vez nos la recordaba el profesor Juan Alfredo Pinto en el diario El Tiempo, en ese artículo eh, en el cual señalaba que pues precisamente hay una gran preocupación por este tema cuando hay una serie de síntomas en la escena contemporánea. Entonces, vale la pena hacer este análisis porque Humberto Eco fue una persona eh, no solamente nos hace caer en cuenta de una serie de lo que él llamó síntomas del sismo eterno, de esa corriente autoritaria que nos pareciera ser, como ya dije antes, que había desaparecido, pero que parece que vuelve a renacer, que es como de esas animales mitológicos que cuando se los mata vuelven a renacer. Entonces, quisiera pues precisamente preguntarle al profesor que ha estudiado, porque el traer a cuento a la opinión colombiana, a la sociedad colombiana, no solamente la fecha de los 5 años del fallecimiento de Humberto Eco, sino esta obra específicamente, que creo que fue una de las últimas que escribió, no necesariamente pero que fue esa conferencia que señala el profesor Pinto, que fue dictada en la Universidad de Columbia y que después recogió en un libro pequeño que se llama Contra el Fascismo. Entonces, profesor Pinto, le pido entonces, por un lado, que nos aclare por qué él habla de fascismo eterno, por qué esa mención del urfascismo y esos 14 síntomas del fascismo eterno que él trae en su libro, que como yo decía, desafortunadamente no lo he podido conseguir aquí en el país, está editado en español por una editorial española, la editorial Lumen. No sé si se consiga, pero lo he estado averiguando en librerías y no se consigue. Bueno, en todo caso, vale la pena hablarlo porque yo creo que es un tema muy pertinente, el tema del autoritarismo y de los visos. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien y todo está perfecto? Escuchamos bien. Buenas tardes a todos. Quiero, pues primero que todo, agradecer a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. Existe en India una casa de diplomáticos y exprofesores, se llama Sapru House. Y un día dijo el ministro de Educación y líder político del sur de India, Shashi Tharoor, introduciendo una conferencia, dijo: yo le aseguro que esta conferencia no es la más masiva en la cual usted ha participado, pero le aseguro que va a tener probablemente uno de los auditorios más calificados de todo el sur de Asia. Y cuando yo en la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional, realmente me puse muy contento, y Víctor lo sabe, porque para mí se trata de uno de los auditorios más calificados que yo puedo encontrar en mi país. De manera que muchas gracias por la invitación y además porque se da en unas circunstancias terriblemente complejas
complejas. Y para mí es un juego de vocaciones impresionante. Primero es en la Universidad Nacional. Yo estudié en la Universidad Nacional. Yo obtuve, para ingresar a la universidad en 1971, uno de los más altos puntajes de acceso. Me permitió entrar de una vez becado en ese momento a estudiar ingeniería química, que era como una tremenda distorsión que yo tenía en mi vocación profesional. Pero disfruté mucho la universidad y rápidamente pues hice mi proceso de liderazgo en el movimiento estudiantil de 1971, que hoy conmemora 50 años y que desde el punto de vista de logros en la estructura de autonomía del proceso institucional de la universidad pública, etcétera, es tan significativo en la historia moderna del país, de interactuar con uno de los problemas más complejos del conflicto colombiano, que es el desminado. María Elisa es una gran especialista internacional en minas antipersonales de los conflictos del mundo. Y entonces, pues, dije a mis familiares que quería dedicarle esta conferencia. Cuando digo 50 años del movimiento estudiantil de 1971, porque en esta semana también cumplimos 50 años en que mi hermano, un filósofo que estudiaba para entonces en la Universidad de los Andes, era un dirigente importante estudiantil en esa universidad, cosa que ya implicaba pues una configuración especial de Germán, como era su nombre, como individuo, pues en una pedrea frente a la Universidad Distrital, en la carrera novena con calle 40, 41. Lamentablemente mi hermano perdió un ojo. En estos días que he estado pues recordando esos momentos tan duros, y constato que más o menos 11 jóvenes colombianos en todo este proceso en el que estamos han perdido ojos, o entre jóvenes y agentes de la policía, para ser sincero y completo. Y me enteré, por ejemplo, que en el movimiento de 2019 en Chile, 210 jóvenes chilenos perdieron ojos. Y pues también es una vocación interesante que me habla de dos cosas: del mérito de las personas que resisten y también de la complejidad de un continente que no logra del todo desbrozar su camino de cohesión social y de inclusión, cuando ha pasado medio siglo y todavía los métodos son más violentos. Y una de las trazas que encontré en el proceso de la sociedad de la pospandemia es que el narrativo de los países que han logrado manejar mejor la enfermedad tiene que ver, entre otras, un detallado seguimiento y escrutinio de las libertades individuales y de la condición individual de los afectados. Y eso plantea entre libertad individual y comunización digital, y plantea un debate sobre las cuando hablamos de libertad individual y seguridad. Y de ahí escuché textos, uno muy bello, por ejemplo, pronunciado en Berlín por Amartya Sen, donde dice que hay varias pandemias en la actualidad: la pandemia del M19, de videocomunicaciones, y recuerda también que 4 de las importantes pandemias de la última década son de origen zoonótico, y comenta la relación del mundo salvaje con el hombre de hoy. Y todo eso para llegar al tema de lo que ha llamado Víctor en esta introducción la deriva humanitaria o la deriva autoritaria, que es un perfil muy fuerte de la crisis de liderazgo del mundo. Más de 5.000 millones de personas en el mundo están gobernadas por autócratas. Y más de 5.000 millones de personas de variadas ideologías, casi todo el espectro, están dentro de estructuras verticales, gobiernos, digamos, de individuos más que de líderes, de círculos concéntricos de poder que trabajan sobre mecanismos propios, digamos, de esas características del fascismo de siempre. Y para eso hay que
para empezar a hablar de Umberto Eco, no de toda su vida, que es extensísima y complicada de resumir filosófica, sociológica y semióticamente. Umberto Eco nació en Alessandria, una ciudad piamontina, que ayer leía que incluso está perdiendo habitantes, ha bajado de 90.000 como unos 78.000, qué maravilla poder vivir en Alessandria. Y una universidad, un centro de saber y de debate, una de las grandes ciudades conspiradoras contra las casas de familia, digamos, del medioevo italiano, y una ciudad que siempre resistió en el terreno de las ideas y que en la parte del renacimiento, del resurgimiento, como dicen los italianos, jugó un papel importante en su contribución en el lenguaje de las ideas políticas a la discrepancia. Él muere en 2016, había nacido en 1932, en Milán, en Milán, que fue como el centro de mucha de su actividad. Umberto Eco estuvo casado con una mujer alemana. Y también esto es interesante porque ella, escritora y una persona relacionada con el arte, la escritura y el diseño. Ella maneja uno de los laboratorios de la Pinacoteca de Brera. No sé si algunos que me escuchan tienen la suerte de haber estado en Milán y conocer la Pinacoteca de Brera, que es hermosísima, porque es una pinacoteca que, además de tener una colección extraordinaria de arte, es una facultad. Uno recorre la pinacoteca y va viendo obras originales y ve a los estudiantes hacer bocetos a partir de aquellas obras y esas esculturas y demás. Y yo creo que en eso pesa mucho esos momentos y esos movimientos interiores de Eco para ir a trabajar a profundidad el tema de la semiótica, como el tema al cual dedica no solo su tesis doctoral, sino su estudio filosófico, principalmente la obra de Santo Tomás de Aquino, y la filosofía de la Edad Media, que se vio también retratada en El nombre de la rosa. Voy a hablar de la sófico, las guías de cátedra de Umberto Eco, y que básicamente hay dos conceptos sobre los cuales construyen esta temática, y los menciono porque van a ser importantes para entender eso que Víctor me pide que aclare como en primer momento. ¿Cuáles son esos dos conceptos de Eco? Dice que todo concepto filosófico, expresión artística o manifestación cultural deben situarse en un ámbito histórico. Es muy importante cuando se aproxima a un fenómeno situarse en el ámbito histórico de aquello que dio lugar a. Y eso no para volverlo inmóvil, sino para asignar las características que comprendan esa categoría, ese asunto, ese hecho cultural. Pero al mismo tiempo él dice que se necesita un método de análisis único de tales fenómenos. En este caso es la teoría semiótica. Y todo fenómeno cultural entraña un acto de comunicación regido por códigos que están al margen de interpretaciones idealistas o metafísicas. Por eso, él llega a tratar de comprender si el fascismo es una categoría estática o tiene unos elementos de semiótica que permiten encontrar unas características intemporales. Y la palabra urfascismo, que él trae de lengua antigua para venir a la condición que él quiere definir como eternidad, como permanencia, es el urfascismo, el fascismo eterno, es discernir aquellas características de la ideología y la práctica política. Una de aquellas características se manifiesten en un individuo, en un grupo de individuos, y es prácticamente inexorable que uno encontrará que ahí hay una traza de fascismo y de fascismo eterno, que puede ser movible en lo declarativo, pero que tiene esas características. Voy al punto, entonces, en esta charla que debe terminar en una buena tertulia y en una fuerte discusión, ojalá, para examinar esas características que nos permiten hablar no de un fascismo intemporal, no la eternidad como una cosa que nos hablara del heterocriticismo o de una... No. El fascismo como una realidad concreta que se expresa en el lenguaje de las ideas políticas,
Pero además el fascismo apela muy fuertemente a la tradición. Y como apela a la tradición, es decir, que ya todo está descubierto, ya sabemos cómo es la vida, siempre ha de ser así, es un componente del devenir de la humanidad lo que nos sucede, está caracterizado. Entonces, esa defensa de la tradición, que bien formulada tiene un cierto mérito, de la filosofía, es entender que un gran apego hacia la sangre y hacia la tierra. Casi que podríamos decir que ese apego mal comprendido de invocar la tradición pero practicar el tradicionalismo termina en una suerte de castración. La ideología nazi se basaba en la sangre y en la tierra. Y por eso es frecuente que en la dialéctica de las extremas se escuche permanentemente una reivindicación de los de manejar políticamente, especialmente cuando esos discursos irritan a los grandes poderes. Porque el sistema internacional maneja prospectos desiguales al mirar los conflictos regionales de forma muy dramática. Si se trata de una gran potencia, entonces hay que interpelar, pero pasito, en el lenguaje de lo políticamente correcto internacional, lo que sucede en el Tíbet, lo que sucede con los uigures, lo que sucede en Hong Kong, lo que sucede en el sur de Mar de China, lo que sucede en Cachemira, ¿no? Lo que sucede en regiones de Ucrania, en Osetia, en Abjasia, en Georgia, lo que sucede con Chechenia, lo que sucede con múltiples y múltiples regiones y regionalismos en el mundo, y que tiene siempre una mirada, cuando es, repito, desde la lente del superpoder, muy diferente a cuando es el escenario de identidades y procesos que terminan cercenados y muy a menudo maltratados. Ahí entran en colisión, claro, los intereses de legitimidad regional, identitaria y demás, con los hechos históricos y los factores de poder. Y por eso los conflictos regionales no parecen declinar en el mundo, sino parecen realzarse, parte por los temas de homogenización cultural que la posmodernidad trae consigo, y parte porque, repito también, es de los agentes del urfascismo ese tipo de reivindicación. Si es desde lo conservador, lo latifundario y demás, entonces la tierra es el factor de dominación. Ya llamé a un gran empresario colombiano a decirle que estaba mirando si él no tenía por ahí un lotecito para una pyme que estaba buscando, y me dijo, no, doctor Pinto, la tierra no se vende, la tierra se compra. Y esos preceptos están muy metidos en la mentalidad de la propiedad en escala de nuestro país. O el tema de confundir el inmenso mérito de lo regional con una cosa testimonial. Tercer tema, tercera característica entre las 10 que estoy agrupando para esta conferencia: el miedo a la diferencia. Humberto Eco dice que el fascismo, o sea, el desacuerdo es traición. Para los fascistas, el desacuerdo es traición. El desacuerdo se expresa como miedo a la diferencia. El desacuerdo es signo de diversidad. El fascismo eterno maneja un clasismo obsesivo o un igualitarismo falso y absoluto. Es racista por definición. Y ahí hay cosas, yo por ejemplo adoro, pues fui embajador allí, en Bután. Pero por ejemplo, la hegemonía de la monarquía butanesa, hoy la democracia más joven del mundo, se monta sobre la hegemonía budista con exclusiones muy fuertes, hinduistas y musulmanas.
o lo que hemos visto entre los rohingyas, o los intereses que terminan determinando actitudes de San Suu Kyi y el golpe contra San Suu Kyi en Myanmar recientemente y que está produciendo el derramamiento de sangre que produce. Esos juegos de hegemonía religiosa y racial son también falsamente identitarios y lo que practican es un igualitarismo de los que son como nosotros. O sea, el fascismo es racista por definición y sus variantes neopopulistas, y aquí introduzco uno de mis acertos, y de ECO, por supuesto, yo lo tomo en mis trabajos, es que el fascismo es así como lo describo en esto del temor a la diversidad, ya se trate del fascismo neopopulista de izquierda o de derecha. Por eso me retrotraigo a la información original. Se habla de códigos en semiótica al margen de interpretaciones idealistas o metafísicas. Porque entonces, por eso es que empezamos a graduar criminales buenos y malos, maltrato físico bueno y malo, dominación sexista buena y mala, ¿no? Porque entonces no podemos aclararnos a nosotros mismos que es el miedo, el fastidio, el rechazo a la diversidad y a la diferencia, que cuando se inocula empieza a tener unas manifestaciones en la esfera de las ideologías y de la política muy notables. En la contemporaneidad, estos neofascismos surgen de la frustración individual o social que procuran con su propia actuación política. Una cuarta característica es, digamos, ligada a ese rechazo a la diversidad, de ese temor a la diferencia, de ese miedo a la diferencia. El fascismo trata de practicar un patriotismo xenofóbico, elemental. A la gente sin identidad social, el fascismo les dice que el único que ellos realmente tienen es haber nacido en el mismo país. Y el factor de aglutinación se vuelve, digamos, una sonata permanente que habla de mi territorio, mi país, mi terruño, mi familia, mi vida, mi entorno. La xenofobia, por supuesto, le viene muy bien. El nacionalismo elemental y patriotero es propio de todos los fascismos. La defensa de la cuestión nacional no les de Stalin en Gori, pero, por ejemplo, el texto de Stalin sobre la cuestión nacional tiene un valor didáctico tremendo. Pero claro, también su habilidad para producir la devastación y la hambruna en la Ucrania como despensa de la Rusia soviética, etcétera, y de Europa, si se quiere, se hizo justamente bajo el corte de esa exclusión, de esa proclama neopopulista que estimula la fragmentación y la polarización para luego reclamar la falsa unidad. El neofascismo concluye la categoría de Adela Cortina de aporofobia, y una que tomo yo para decir que el neofascismo se mueve entre la aporofobia, ese fastidio hacia los pobres, esa cosa tan desagradable, y la aporofilia, ¿no? Yo odio a los pobres o los idealizo. Entonces esta mañana oía a Monseñor Monsalve, el arzobispo de Cali, y una periodista con muy buen tono, me parece a mí, y con razones, porque hay razones empresariales y cívicas, digamos, hablando de los bloqueos, diciéndole, esto es muy terrible, porque meterse con las producciones de la gente. Como el señor Monsalve dijo, estoy de acuerdo y estoy actuando, y tengo un trabajo con la AID de los Estados Unidos, con la propia embajada, para facilitar caravanas, digamos, humanitarias. Pero al mismo tiempo usted me está diciendo que es que se está quitando el pan de la mesa. ¿Usted se ha preguntado cuántos de los marchantes en todo el país tienen las comidas y tienen el pan en la mesa antes de que esto empezara, de que esta movilización empezara? No es un juego de suma cero. Y entonces, el fascismo por eso todo el tiempo está jugando con los enemigos, dibujando los enemigos como muy fuertes o como muy débiles. Los dos fascismos, el de izquierda y de derecha,
se mueven en la dialéctica entre el odio y el miedo. Su mercancía, su mercancía semiótica es distribuir y diseminar el odio y el miedo para obtener rédito político. Una característica bien interesante de este urfascismo es la apología, el gusto por la guerra permanente. Para el fascista no hay lucha por la vida, sino vida para la lucha. Bueno, mi lucha, ¿no? Para no ir muy lejos, ¿no? La descripción de la vida como un proceso de lucha y confrontacional. El pacifismo es malo porque la vida es una guerra permanente. Los neofascismos son expresiones maquilladas del fascismo ese eterno. Practican un elitismo de masa que desprecia a los débiles. No olvidemos las mutilaciones, las mejoras raciales, que van desde el sur de nuestro continente con esa especie de buscar la mezcla más europea que se dio en tiempos de don Domingo Faustino y otros personajes importantísimos de la vida argentina, con muchas otras manifestaciones según las cuales las naciones crecen depurándose y que son gravísimas en términos históricos. Ese elitismo de masa esencialmente desprecia a los débiles. Predican un elitismo popular. Las ideologías neofascistas más reaccionarias, bien reaccionarias, incluido por supuesto el oportunismo de izquierda, donde se manipulan elecciones por la izquierda extrema, tipo el cinismo madurista, ¿no? Y se manipulan elecciones por la extrema derecha, y entonces los dos se encuentran que es que el pueblo está pronunciando su palabra y el pueblo está siendo dramáticamente utilizado por el discurso polarizante en lo político, bien sea de izquierda extrema o de derecha radical. Recuerden ustedes, pues lo puede ver uno en concreto, decía Eco, lo estoy citando, el Partido Comunista es eterno, como el Partido Popular Nacionalista. El fascismo eterno, ¿no? Es procesos de recambio en las estructuras de élite de los partidos comunistas que están lejísimos del centralismo democrático, de la prédica leninista, etcétera, y que se vuelven simplemente estructuras de círculos concéntricos cerradas, reproductivas, herenciales, ¿no? Y que montan aparatos inamovibles que se mueven entre esa idolatría popular hacia lo popular o entre ese odio hacia lo popular. La aporofobia ligada a la aporofilia. Otra característica impresionante ya en la esfera de la semiótica cultural es que la ideología fascista, urfascista como lo llama Eco, en esa ideología el heroísmo es la norma. Yo no he conocido un periodo de la historia colombiana, y ya cuento algunos años moderna, en que se hable de tantos héroes como últimamente en la mediática colombiana. Aquí es héroe el deportista, aquí es héroe la reina de heroína, la reina de belleza, aquí es héroe, por supuesto, el servidor público que trabaja en las fuerzas militares, pero también lo es el que hace resistencia, es héroe la persona que reparte merengues en la mañana en un barrio, es héroe el que quita los merengues. Colombia de hoy en día es un título relativamente asequible alcanzar el heroísmo, ¿sí? Pero quien haya leído sobre héroes y tumbas sabe que, para citar a Sabato, la vida también es un proceso de irse desilusionando. Entonces, el heroísmo no falta y es la norma, diría yo. Pululan los héroes exaltados en las redes. Bueno, y además pues no es una coincidencia que la consigna central de la falange española fuera viva la muerte. Claro, es que el héroe fascista como el caudillo neopopulista aspira a la muerte. Aspira a la muerte. Yo tuve una experiencia como embajador que un día buscaba un traductor en la embajada de Turquía y me llegó un joven del Partido Nacionalista Ultrarradical turco. Y me dijo, le dije, ¿me quiere decir algo para empezar? Y me dijo, sí, yo, para que usted lo sepa, señor embajador, yo soy del partido de
de la extrema radical nacionalista. Y dije, hombre, qué interesante, y gracias por manifestarlo, que debe ser una cosa de convicción. Y dijo, sí, estoy dispuesto a morir por mi patria en cualquier momento. Y yo le dije, le voy a dar una oportunidad laboral porque nunca eso me lo había declarado alguien así en mi vida. Resulta un paquete. No sabía ni traducir, tergiversaba los textos. Al tercer acto público en que salimos, he hecho un discurso distinto de lo que yo estaba hablando. Bueno, una cosa fatal, y me tocó pues obviamente salir de él, pero esa expresión, la aspiración a morir, el declarar que si la vida nos cuesta vida sería de mérito por habernos inmolado, etc. Eso es muy fascistoide. Y en esa impaciencia por morir, que el líder fascista, el caudillo, muestra, si es necesario morimos, ¿no? Bien vale la pena morir por tal cosa. En esa impaciencia por morir, el transitivo es de Humberto Eco, dice, todo hay que decirlo, ¿no? Más a menudo consigue que mueran los demás. El líder fascista es un arriador de jóvenes hacia la muerte, ¿no? Las extremas no hacen otra cosa que arriar, vía alienante a los jóvenes a morir. Y claro, algunas veces también, de tanto desear la muerte, pues terminan encontrándola. Un punto muy interesante también de los fascismos, vamos en 6-7, y recuerdo la frase de Eco, porque estoy hablando de él. Yo no soy yo tengo discrepancias con Eco, incluso como lector, más o menos, nadie es un buen lector, pero yo ahí me esfuerzo, sigo esforzándome. Por ejemplo, encontré que la historia tan bella del ascenso a la abadía en El nombre de la rosa, que da la traza después de la crin del caballo y de los vegetales que hay allí, es una historia que tal vez había escrito Voltaire en ambiente de desierto antes, en un cuento que se llama Zadig y el destino. Entonces, obviamente yo tengo visiones críticas sobre cosas de estas, o me parece que pues hay momentos en que uno, en un esfuerzo intelectual, consigue lo indeseable, como decir cosas tan enredadas que no puedan ser digeribles fácilmente por la gente, que es un poco la sensación que a veces tiene uno cuando se mete en el hermetismo, en la masonería, en los ritos ocultistas, digamos, en el péndulo de Foucault, por ejemplo. Pero bueno, en este caso él lo dice así, dice, y en su impaciencia por morir lleva, hay que decirlo, más a menudo consigue hacer que mueran los demás. Y la característica siguiente está presente de una manera muy dramática en las distintas variantes del urfascismo. El neofascista transfiere su voluntad de poder a las cuestiones sexuales. Es un continuum de la égida del fascismo y de la proyección dinámica, cambiante, semióticamente, que trae consigo el fascismo eterno. La crónica feminicida de las guerrillas y el paramilitarismo colombiano da cuenta de la vulgar expresión que representan de fascismo eterno. Es muy dramático hablar, he tenido la suerte de hablar con víctimas, mujeres de estas realidades, ¿no? Que son supremamente complejas. Tengo hijas como la que estoy homenajeando hoy en esta charla, y la segunda que ha dedicado su vida científica, y es una científica con C mayúscula, ¿no?, a trabajar el tema de la leishmaniasis. Y hace, por ejemplo, pues en su tesis doctoral y demás, trabaja todas las manifestaciones que tuvo el problema de la leishmaniasis, el tráfico de glucantime, de medicamentos, que costó más de $1 billón entre guerrilla y Estado colombiano. Y la forma como el rol de la mujer estuvo totalmente subordinada a dinámicas que en la retórica serían inesperadas, ¿no? Los cuasicampos de concentración, la manera forzada de hacer acudir a la gente a la decisión abortiva, una promiscuidad celebrada a nombre de un ideologismo de vanguardia y de falsas soberanías del cuerpo de la mujer,
una realidad que es muy, muy difícil. Las dos variantes neopopulistas, de tanto de izquierda como derecha, son machistas, lo cual significa que hay una condena hacia las mujeres y por ahí derecho, la condena no es solo hacia las mujeres, sino a las costumbres sexuales, oigo el ruido, sino a las costumbres sexuales, digamos, que implican formas no tradicionales como la homosexualidad. Una octava característica, y voy llegando a las 10 poco a poco para que iniciemos nuestro debate, es que digamos, la apología, ya lo mencioné en general, de lo popular, pero los individuos en cuanto a individuos, dice Humberto Eco, no tienen derechos. Y el pueblo se concibe como una cualidad. El fascismo concibe al pueblo como una entidad monolítica que expresa la voluntad común, entre comillas. Como ninguna cantidad de seres humanos puede poseer una voluntad común, dice Eco, el líder pretende ser su intérprete. O sea, cuando uno mira, Stalin regresa de tal vez más de 9 años de prisión en Siberia, y a los 9 meses secretario general del partido. Era un joven muy apuesto, además, con una facilidad para mentir, parecida a algunos líderes contemporáneos. Y él se empieza a proclamar. El líder crea la sensación de caudillo y transmite en las masas la idea de que quien no juegue a sumarle a un caudillo es una persona que no se caracteriza, que no tiene fuerza política de decir por sí mismo, que no tiene respuestas propias, porque las respuestas no deben lucir como propias, así esencialmente no lo sean, en la medida en que yo adhiero a un caudillo, prohijo un caudillo, fortalezco un caudillo, promuevo un caudillo, incubo un caudillo, cultivo un caudillo, hasta enajenarme en eso. El líder es el intérprete, los ciudadanos son llamados solo a desempeñar el papel de pueblo, como una ficción teatral. Parodiando al propio Eco, dice, pues tratando de ponerlo en nuestro tiempo, ya no necesitamos la tribuna de Mussolini en Piazza Venecia, donde aquel balcón ahí cerca del altar de la patria de Roma, donde él pronunciaba sus discursos. Tampoco necesitamos esa impresionante explanada, ¿no?, que hay en Nuremberg, la sede de los congresos del nazismo, que ahora que si hay algún muchacho que esté oyendo esta conferencia, me dice, dígame un museo para ver la crónica del fascismo, yo le diría el centro de la documentación de Nuremberg, ahí justamente, en la parte no derribada de la explanada de los congresos nazis de Nuremberg. Y ya no necesitamos eso. La forma esta de alienación entre lo quimérico y la idealización de un personaje, de un jefe, de un caudillo, hoy en la ruta internética es mucho más fuerte, porque donde la respuesta de un grupo espontáneo conformado termina dando lugar a lo que yo califico como mercenarismo en la nube. El mercenarismo en la nube, la subordinación a los me gusta, a los likes, al número de suscriptores, es una manera de legitimar la voz del pueblo, entre comillas, la farsa de la voz del pueblo, que es muy propia del fascismo. Pues muy bien, esa alienación mediática, ese problema de no mantener la rectoría, lo que buscamos con el humanismo digital, de que se mantenga la rectoría sobre la dinámica tecnológica y no al contrario, no la subordinación frente a la tecnología. Nadie con 4 dedos de frente puede ser enemigo del desarrollo tecnológico y de la innovación, pero la manera como él se introduce y la manera como se vuelve mecanismo de poder es decisivo. Hoy se sabe hasta lo que nos va a gustar mañana. Y eso es muy dramático. Como es dramático el anclaje mental de la retrotopía urfascista. Todas las tendencias de extrema, izquierda y de derecha quieren hoy salvar la biografía y en medio de las crisis lo que nos proponen son salidas que son nostalgias de izquierda o nostalgias de derecha, dependiendo de quién esté tratando de salvar su biografía. Esto está ocurriéndonos ahora en el conflicto. El señor Monsalve decía esta mañana, ¿por qué no paran
las armas, todas las armas. Definió a Cali como un arsenal. Dijo, y están desesperados porque estalle el arsenal. Entonces en un planteamiento que también creo que todos los colombianos debemos escuchar, no para satanizar, no para santificar, sino para tratar de comprender. En los llamados nacionales a la unidad y a las defensas de la condición nacional, aparece una tendencia y esa a que la gente tenga que decidir entre manipulación o fuerza. A él le preguntaron a Pedro Pablo Mayor, el director de UNESCO, dice, ¿qué es ser un hombre educado? Estoy hablando para la universidad que quiero más en Colombia y respeto. ¿Qué es ser un hombre educado? Y dijo él, un hombre educado es aquel que tiene respuestas propias. Un signo de los esclavos del urfascismo es que todo el tiempo confunden la coherencia de su evolución con una consistencia militaroide, elemental, que debe salvar su biografía para mostrar que ellos nunca se han mareado, que ellos nunca han hecho esguinces, que nunca han tenido vacilaciones, sino que son fieles a un libreto, no importa cuán anacrónico él se haya tornado. Pues la otra alternativa es que, claro, los jóvenes son vulnerables porque un niño, un joven sin empleo y trabajo, que tiene la frustración como un caldo de cultivo en una antidemocracia de oportunidades como la que sobrevivimos, pues es muy difícil que tenga la capacidad de reflexionar. Lo digo yo, exalumno de la Nacional, que combatí en el movimiento estudiantil hace 50 años, y que claro, pagué con prisión algunas de mis decisiones. Lo más triste de todo esto es el tema de las vidas que se están cegando. Mucha gente con legitimidad en la protesta, que yo creo que hay que defender. Mucha gente con intereses, o no mucha, pero alguna gente con intereses de las dos escuelas de la polarización urfascista. Necesitamos abrir los ojos y yo en este artículo con que Víctor introdujo la charla, pues termino citando a un poeta comunista que no tuvo el gran relieve, pero de aquellos testimoniales, como cuando uno oía a Jorge Velosa cantando la lora revolucionaria frente a la Facultad de Derecho en el 71, ¿no? Un hombre mucho más elaborado, ya al margen de eso, no el más prestigioso, pero un gran poeta, ¿no? Franco Fortini, y escribió esto, con lo cual quisiera terminar. En el pretil del puente, las cabezas de los ahorcados. En el agua de la fuente, las babas de los ahorcados. En el enlosado del mercado, las uñas de los fusilados. En la hierba seca del prado, los dientes de los fusilados. Morder el aire, morder las piedras. Nuestra carne ya no es ya de hombres, morder el aire, morder las piedras. Nuestro corazón no es ya de hombres. Pero nosotros lo leímos en los ojos de los muertos y así fuimos aprendiendo, pero apretaron los puños de los muertos para declarar que la justicia se hará. Esa justicia no idealizada, esa justicia como una síntesis de equilibrios que el país requiere encontrar en este momento sin actitudes descalificantes, sin inculpaciones, sino más bien agregando las posibilidades, encontrando esos 4 o 5 decisiones de hondo calado humanitario que puedan atenuar la angustia de la gente y al propio tiempo afiancen el espacio de que institucionalmente podamos mejorar para no simplemente para reexistir, sino para existir de nueva manera, sin pretensiones idealizantes, sin actitudes mesiánicas, pero sí pensando en una sociedad más participativa, más integradora, más consistente, más cohesiva, más incluyente y más animada desde los valores de la legítima virtud y no de las imposiciones semióticas. Muchas gracias a todos. Bueno,
Le agradecemos mucho a Juan Alfredo Pinto esta magnífica exposición y que nos trae muy bien a cuento el tema del fascismo planteado por Humberto Eco, como señalaba al principio, cuya pretensión precisamente es la de encontrar en la escena contemporánea muchas actitudes que corresponden a ese tipo de, llamémoslo así, de conducta o de planteamiento político. Pues yo creo que seguramente hay varias inquietudes aquí y que las podemos plantear ahora, ¿no? En nuestra tertulia, porque una tertulia es una conversación, una conversa, como dicen los de la Minga, y por eso mismo, antes de comenzar a dar la palabra, yo quiero resaltar dos cosas, ¿no? Por un lado, todo el planteamiento de Juan Alfredo a partir de Humberto Eco, se ve un elemento que yo creo que es de carácter filosófico, que es el irracionalismo. Es un irracionalismo dominante y ese tipo de concepción que no solamente es una concepción, digamos, como idea, sino que también tiene deriva práctica, pues lleva a una serie de conductas que uno no entiende. Por ejemplo, quisiera plantear una, pero de pronto genera polémica, pero de todas maneras, es que hoy me llegó una foto de que en Popayán habían derribado la estatua de Francisco de Paula Santander, ¿no? Digámoslo así, victimizaron la estatua de Santander. Y yo no sé cuál es la idea que tienen de la historia colombiana, pero Santander fue el hombre que impuso, llamémoslo así, impuso con esa palabra la educación pública en Colombia. Fue el creador de las universidades centrales, de la Universidad Nacional de Colombia, que se llamó originalmente Universidad Central y que después se formó como Universidad Nacional, muy posteriormente. Y de los colegios nacionales, de los cuales subsisten todavía muchísimos. El colegio, por ejemplo, de Ibagué, ¿no? El colegio Santa Librada de Cali, profesora Alejandra, ese fue fundado por Santander. En los colegios en el mismo departamento de Santander, en Boyacá, el colegio Boyacá, los colegios nacionales, que eran la oportunidad en una época en que la educación prácticamente era negada para todo el pueblo, surgió precisamente por la obra de Francisco de Paula Santander. Entonces uno no entiende cómo esta figura de la historia colombiana, obviamente, con su tiempo y su espacio de época, haya sido victimizada, ¿no? En Popayán. Pero bueno, dejémoslo simplemente anotado. Entonces, yo creo que procedemos. Ah, bueno, y lo otro que quería resaltar, pero que lo hizo muy bien Juan Alfredo, fue lo del tradicionalismo. El tradicionalismo entendido como una negación del cambio, como una negación de las posibilidades de desarrollo de las ideas, de las prácticas. Y esos dos elementos yo creo que están muy permanentes en cierto tipo de planteamientos que llevan precisamente a esa concepción que Humberto Eco llama el urfascismo o el fascismo eterno. Bueno, pero yo creo que es el momento como de abrir, profesora Alejandra, el espacio de conversación, de manera que abrámoslo. Aquí hay una primera pregunta, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre fascismo y populismo? Muy bien, entonces aquí William León también quiere hacer una pregunta. William. Bueno, yo tengo como dos preguntas que me he venido haciendo. O sea, cuando nosotros analizamos o vemos lo que ha pasado,
con las diferentes, empezando las ideologías, pues tanto las de izquierda o las de derecha que terminan en totalitarismos, o históricamente más o menos ha sido así. Y hay bastantes ejemplos que ya todos conocemos. Me pregunto yo, dentro de esa dualidad o de esa dicotomía, que esa yo diría que es casi que sempiterna en la naturaleza de nuestra especie, en la naturaleza humana, me pregunto yo, ¿cuál es el horizonte hacia el cual las sociedades humanas nos podríamos dirigir? Y la pregunta va hacia este sitio. Si miramos el concepto filosófico del anarquismo o de la acracia, o de los ácratas, ¿sería ese un posible horizonte? Tal vez es una utopía o un idealismo, pero podríamos encontrar un camino para dirigirnos hacia ese concepto filosófico, que adicionalmente pues está muy en boga aquí y muy mal utilizado porque se asocia a caos, a desorden, pero realmente el concepto filosófico de la acracia es donde no existe un gobierno o un estado que rija a una sociedad, sino que la misma sociedad tiene la capacidad de autorregularse y de sacar adelante pues todas sus propuestas. Y ahí vienen pues los ejemplos de la Comuna de París y que fue destruida tan sanguinariamente en su momento. Esa es una. Y la otra pregunta que tengo es, ahorita que el profesor Víctor mencionaba a Santander y que fue el creador de los establecimientos públicos de educación, los cuales pues efectivamente agradecemos todos los que hemos pasado por la academia, pero, pero es cómo vamos más allá de la educación pública. Y tengo dos ejemplos. Yo desafortunadamente pues soy muy de ejemplos y a veces a las personas no les gusta. Yo soy más de estudios de caso. Pero dos de las personas que han liderado, entre comillas, situaciones, en mi opinión, complicadas a nivel político en los últimos años y a nivel financiero, pues son egresados de universidades públicas. El uno de la Universidad de Antioquia y el otro de la Universidad Nacional, ¿cierto? Y uno de ellos, con el solo hecho de regresar y donarnos al alma mater un edificio, pues ahí, yo sé que esto va a sonar muy coloquial, pero con eso ya hizo pago. Entonces, entonces tal vez tenemos que ir más allá de la educación, ¿cierto? O sea, y qué tipo de educación es la que nosotros realmente necesitamos para que haya un mayor entendimiento y pues y realmente una mayor humanización de nosotros como especie, pues, o sea, que no nos sigamos matando por pensar diferente, pues, ¿cierto? Esas son mis dos preguntas y les agradezco mucho. Muchas gracias, William. No sé si una pregunta más, profesor Pinto. Lo que quieran, no tengo ningún inconveniente. El profe David Cuellar. Bueno, es algo parecido, referido a que no hay un claro oscuro muy definido. Uno en la academia, en la docencia, el hecho de contar con teorías probadas y validadas, como que esas teorías se van volviendo verdades y los docentes al plantear con fuerza esos argumentos, lindamos muy fácilmente en lo contrario, en volver muy duras nuestras verdades y pienso que transmitimos mucho de esas características que Juan Alfredo acaba de plantear. Quisiera oír el comentario de Juan Alfredo sobre eso. ¿Quieres ahora, Alejandra? Ah, sí. Bueno, no, mi pregunta iba un poco como a la caracterización, como una característica del fascismo que yo siempre he escuchado, pero no me pareció que usted no la mencionó, y es el tema de la propaganda y la manipulación de los medios de comunicación, que a mí en particular me produce mucha desazón verlo, sobre todo en esta coyuntura política. Entonces, también quería poder escuchar
sobre eso. Bueno, a ver, yo voy a hacer un comentario ligando las cuatro preguntas. ¿Cuál más interesante? Le agradezco mucho. La de Jennifer me resulta en cierto sentido fácil. Yo diría que el populismo es como el populismo como hoy lo vemos tan cargado hacia la emocionalidad, es como una versión degenerativa del fascismo. El populismo es independiente de la aplicación tecnológica que hace de Grey Hacker, que se metió hasta en unas elecciones en la alcaldía de Bogotá, ¿no? Etcétera. Pero bien sea en la vía tecnológica, bien sea en la ruta de la emocionalidad más primaria, es como una versión degenerativa que además se funda en esa dualidad que expliqué de hablar del amor al pueblo y tratar al pueblo como estúpido todo el tiempo. Y entonces, claro, se enfrentan finalmente, son también una antesala al ostracismo y al olvido histórico, a la intrascendencia, porque claro, ahí se aplica la frase de Wilson, del presidente Wilson, de que puedes engañar a todos algún tiempo, a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Y el populismo es eso, a veces una profundización degenerativa del fascismo dentro de sus variantes, de las variantes del fascismo eterno, o a veces una profundización con arraigo tecnológico y de control social, pero que no puede finalmente ocultar esas características degenerativas que conspiran contra la libertad individual. Me parece muy interesante el tema del profesor William, que dice, bueno, las ideologías terminan mutando hacia variantes del totalitarismo, y entonces si en gracia, digamos, de un ejercicio epistemológico imaginamos que pudiera existir la cracia, aún el vivir sin arconte, la anarquía como tal, ¿no? ¿Qué sucedería? Yo creo que mirando las ecuaciones de poder, especialmente las contemporáneas, es realmente imposible, porque el poder no es una cosa enajenable de manera sencilla. No estoy haciendo la apología de la insurgencia o de la insurrección o de lo revolucionario, pero sí, el poder implica unas correlaciones de fuerzas no necesariamente suaves. Y entonces, ayer me hacía la pregunta a alguien en otra conferencia, me decían, bueno, pero ¿por qué ese problema de la tierra, el territorio, la obsesión, el despojo que incubó el paramilitarismo, que es primer punto del Acuerdo de La Habana? ¿Qué hay de todo esto si la tierra ya es más o menos el 2% de la estructura de costos de un proyecto estratégico en el sector agropecuario? Entonces decía, no, eso tiene que ver con otro tipo de nostalgias y de poderes, que la tierra y la sangre, la tierra y el poder militar configuran símbolos subordinantes y verticales. Entonces, yo les decía, ellos decían, la solución es crear un estatuto de tierras y propiedad. Yo les decía, es correcto. Pero independiente de lo que pase en las próximas elecciones, donde parece que el país puede, si la inteligencia colectiva funciona, pues huir de las extremas. Sin embargo, no van a acabarse las expresiones de las extremas. Es decir, el presidente Uribe y su partido jugarán sus reales en alianzas. Los sectores, digamos, de la izquierda radical buscará aglutinamientos, y los sectores de la izquierda media y digamos, de la vocación democrática y de los grupos intermedios de la sociedad seguramente van a tener expresión. Pareciera que decía yo a esta persona, ¿usted cree que van a dejar se hace un estatuto territorial, se profundiza
la actualización catastral y se crea un impuesto de base local redistributivo profundo. Pero eso no se hace tan sencillamente, porque la propiedad está concentrada, eso no es una abstracción, está concentrada en latifundistas tradicionales, en ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas. En Colombia no hay un general retirado que no tenga buena finca, ¿no? Está en ex funcionarios públicos que a base de trabajo hacen un capital y algunos lo refuerzan. Está concentrado en formas derivadas, digamos, del ejercicio económico que ataca la informalidad marginal, pero promueve la informalidad de los negocios bajo la mesa. Y todas esas formas de propiedad perversas tienen una gravedad, una fuerza de gravedad en la decisión parlamentaria muy fuerte. Entonces eso no va a ser fácil. Yo trato en mi libro este tema un poco de otear el porvenir con un título que se llama ¿Y dónde es adelante? Milán Kundera escribió una versión moderna de la obra de Jacobo el Fatalista, que es un diálogo entre don Jacobo y su amo, don Jacobo el mayordomo y su amo, pues el amo. Y en ese diálogo que inspiró Diderot y que Kundera convierte en una pieza de teatro moderno en la cual pone a interactuar en 2 episodios de la trama al público, porque hay un momento en el cual don Jacobo le dice al amo, amo, ¿para dónde vamos? Y el amo le dice, pues ¿para dónde vamos? Pues para adelante. Y don Jacobo le dice al público, levanta la cara y le dice al público, y prenden la luz de la luneta, y le dice, ¿saben ustedes para dónde vamos? El público, si pudiera apagar la luz con un digital en el apoyabrazos, lo haría en un 90%, pero no, simplemente queda perplejo. Las luces vuelven al escenario y dice, pues, dice el amo, pues, Jacobo, adelante es en todas partes. Eso podría ser acrático. Pero la verdad es que la gente, digamos, en el pronóstico pandémico, de mirar la pospandemia como un juego de emulación entre ideologías que ya no tienen salvación, digamos, imagina una cosa confrontacional en esa ruta. Y resulta que no, la solución o los escenarios de vida colectiva van a estar más bien en modelos de síntesis que en victorias o derrotas de concepciones hegemónicas desde el punto de vista de las ideologías. Entonces uno mira temas como la economía social de mercado renovada con un componente ambiental profundo, como las formas de participación más dinámicas a todo nivel, como los países socialistas que acumulan progreso material, pero viven pues una restricción de libertad casi absoluta, como los países que viven espacios de libertad más grandes, pero no consiguen cohesión y tienen una marcha heterodireccional que como que no los deja alinear la ruta. Y como dije ayer por ahí en el artículo, pues si uno no sabe para dónde va, pues no hay viento que le pueda servir, no hay viento de cola que le pueda servir, porque si uno no sabe para dónde va, pues no puede haber desideratum, digamos. Yo creo mucho en los modelos de síntesis, a eso he dedicado mi vida económica, pues he escrito bastantes libros sobre modelos alternativos, sobre síntesis entre economía de mercado y distribución, sobre límites a la acumulación, a la depredación ambiental, a ese tipo de cosas. Y yo creo que en el ciclo histórico hacia allá vamos a tender. El tema de la educación es tremendamente difícil y pertinente, no solo en la universidad pública, sino en otras fronteras. Yo creo que sí, institucionalmente ustedes están viviendo, bueno, ustedes ya los que son ya
ya en trance de merecido retiro, pues no tanto, pero los que están en la actividad docente y todo, caramba, tienen un momento confrontacional, existencial, absolutamente intenso. Porque, claro, defendemos la universidad pública, la educación pública, pero la pregunta que se me ha formulado habla ¿y después de eso qué sigue? Así como dice, ¿qué queremos? ¿Matrícula cero en la mediocridad? ¿Matrícula cero en lo destacado? ¿Cómo filtramos la pirámide? ¿En qué consiste esto? ¿No? ¿Y qué sigue? Para mí hay vieron una cosa muy interesante en la mirada sobre el sector educativo, dependiendo de los orígenes. Alguien dijo en las preguntas, hay personas que salen de la nacional y terminan como siendo grandes paladines del modelo neoliberal, por ejemplo, ¿no? Y yo podría decir que eso es digamos, eso tiene manifestaciones de lado y lado. Alguna vez creo que fue Daniel Samper que dijo que un dirigente sindical de los 70s se parecía a los buses amarillos y rojos, que salían del Quiroga y llegaban al Chicó. Y yo hoy puedo decir otra cosa, que hay dirigentes también, digamos, formados en el confort de las familias de mejor fortuna, que salen en Uber y van a tomar caldo a las lomas de San Carlos o de Venecia. O sea, no, hay de esas dos tendencias. Lo más importante es plantearse ¿y qué con la educación? Es decir, en medio de este arrebato, de este frenesí tecnológico, ¿dónde se puede hacer síntesis, por ejemplo, en la esfera del conocimiento? Pues sin duda los estudios etnográficos de ciencia, sin duda los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, parecieran marcarnos unas rutas. Primero que no hay región del ser ni ramo del conocimiento que las tenga todos consigo para explicar los fenómenos. Gran parte del fracaso del mundo en la previsión pandémica y en lo que sigue tiene que ver con eso que comentó Amartya Sen en Berlín. Nuestra relación con el mundo salvaje es un asco. Nuestra capacidad de comprender las vertebraciones sociales. Ahora resulta que Colombia descubrió que teníamos un 50% de informalidad y que a pesar de los esfuerzos que habíamos hecho por bancarizar y por meter a los informales en el cuento, aquí no se ha hecho ningún esfuerzo serio de eso. Aquí la política pública siempre está orientada a perseguir la informalidad, no a incorporarla. Yo escribí con mi esposa un texto que se llama Tránsito, Informalidad, Formalidad y casi nos expulsan de las cámaras de comercio, que eran los patrocinadores. Y aquí, mientras nosotros sigamos hablando de la formalidad como una peste y no hablemos de la formalización como un objetivo, lo que no queremos reconocer es que la pauperización de la clase media se expresó en que las pymes se transformaron en micros, porque en Colombia está la inecuación en términos de servicios del Estado y beneficios de la legalidad, que es mucho mejor ser informal que formal. Y eso es supremamente complejo. Entonces, en el tema de dónde están esas síntesis, tenemos un gran desafío, y en el tema ya de raíz epistemológica, de método y concepto de conocimiento, definitivamente tenemos que marchar hacia formas sintéticas y lo más importante, especialmente para los que el calendario nos empieza a pesar mucho en el hipotálamo, tenemos que hacer un gran esfuerzo de desprendimiento digamos, la carga de ideas que fueron nuestro libreto y que tenemos temor de dejar expósitas. Eso es muy crítico. Yo tuve la suerte, yo fui una persona muy comprometida con los pares dialécticos, con el conocimiento del materialismo dialéctico, pero y con el pensamiento dualista, uno se divide en dos, tienes que mirar el yin y el yang, tienes que mirar la filosofía hegeliana, tienes que ir por la unidad de contrarios, por la contradicción terminis, ¿no? Me sirvió mucho haber estado 6 años y medio en la India. En la India aprendí a criticar el dualismo y aprendí que la verdad hay que llenarla de contornos crecientes en el espíritu humano, y a eso en India le llamamos la tradición argumentativa. Creo mucho más en la tradición argumentativa como construcción repetitiva y elevada de un proceso hacia el saber que en los pares dialécticos que miran simplemente las dos
caras para tratar de hacer una síntesis en nuestro método de conocimiento tradicional occidental. Bueno, dijo Idris Shah una vez, le dijeron, ¿qué opina de la importancia de ver las dos caras de un problema? Y dijo, pues yo la encuentro muy equivocada, porque examinar las dos caras de un problema es ir de bruces hacia la equivocación. Entonces le dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué dice eso? Dijo, porque un problema, para que tenga las características, para que merezca llamarse problema, tiene que tener mucho más que dos caras. Cuando veo el juicio sobre la situación actual, que se reduce a la frase, la protesta pacífica es legítima, la protesta violenta es condenable, y entonces ahora ¿qué hacemos? Porque si debemos, ¿cómo hacemos para discernir la parte pacífica y conceder y al mismo tiempo inducir no tolerantes, etcétera? Y todo el tiempo está jugando en una dualidad donde en medio está la nación, es así paralizada, es así excluida en grandes dosis, y esos jóvenes sin interpretación y sin el talento humano colombiano interpretándolo, pues yo creo que hay que derrotar ese dualismo e ir por no el tradicionalismo, sino la tradición argumentativa, el elemento de rodear las ideas y las reflexiones de manera no iterativa, sino constructiva, para ir madurando y acercando esas síntesis de la cual estoy hablando. Por último, Alejandra, tienes que hacer una ida a Nuremberg para ver ese museo, el Centro de la Documentación, donde uno, pues Hitler no pasó el examen para la Facultad de Artes, pero Hitler era un creador impresionante, especialmente en el diseño sencillo, era un comunicador. Esta idea de tomar la esvástica, que es un símbolo mitológico indio, que significa buena fortuna. Es decir, a ti cualquier regalo que te da alguien en India lleva una esvástica, ¿no? Es precioso eso, ¿no? Y él lo que hizo fue girarla a 45 grados. Y yo creo que después de la cruz cristiana es tal vez el logosímbolo más poderoso que se ha creado. La cantidad de elementos semióticos que el fascismo ha construido, pues no debe sorprender. Yo un día, allá en ese centro de documentación, en ese museo de Nuremberg, me acompañaba alguna persona y yo le dije, uy, ¿tú te imaginas a Hitler con internet? No, estaríamos comiendo sal en la mano toditos. Entonces, es muy grave. Y es muy grave y liga con el fenómeno de propiedad y liga con una cantidad de formas de coerción que no se pueden declarar ilegítimas en la esfera de lo legal, pero sí en la esfera de lo ético. Hace un tiempo vi en O Globo de Brasil una cosa que explica mi pensamiento sobre el particular. También, yo soy escritor, yo escribo en El Tiempo, escribo en Portafolio, escribo en Diario de Exterior y escribo literatura. Parecía un periodista en las viejas salas de redacción con el dactilógrafo, con la máquina de escribir, diciendo, antes me censuró la dictadura, segunda escena. Después me censuraron los dueños de los medios. Tercera escena dice, ahora he encontrado la solución, me censuro a mí mismo. Y creo que tenemos que luchar contra el acto de censurarnos a nosotros mismos en la esfera de las ideas y del saber qué es lo que se supone que nosotros en la vida universitaria manejamos. Bueno, yo quería hacer una pequeña consideración, Alejandra, respecto a una pregunta que hizo el profesor William León, tal vez, que hablaba de la acracia como posibilidad utópica. Y es que me llamó mucho la atención porque yo he trabajado un tema desde mi tesis doctoral y desde mucho antes, cuando estaba estudiando sociología, que es el tema de la anomia. Sí, claro. Y la anomia, a pesar de que la tradición, digamos, del concepto que viene de los griegos, la ibris griega, significaba la pérdida de fuerza de las normas, ¿no? Las sin normas. La anomia, sin embargo, un historiador francés, o él mismo se llamaba sociólogo, señaló que el verdadero sentido de la anomia era el momento en el cual todos sabían qué hacer y no necesitaban normas, no necesitaban reglas.
Entonces esa sería la sociedad ideal, ¿no? La sociedad sin normas, porque pues como todo el mundo sabía qué hacer, entonces no sé cómo, pero así lo planteaba, pues llegábamos a una situación totalmente ideal y en ese momento pues ya las normas no existirían más y habríamos llegado al ideal de la anomia. Bueno, esa es una... Hay una pregunta que hizo Harold Valencia hace un ratico que dice, ¿qué relación hay entre anarquismo filosófico y anarquismo político? Ah, caramba. Y hay otra pregunta del profesor muy querido, muy conocido mío, que lo quiero mucho, Néstor Arturo Herrera, que dice, dado el contexto actual, ¿de qué manera la llamada revolución molecular dispersa se puede constituir en expresiones de microfascismos? Y bueno, Marisol, tienes la palabra para tu pregunta. Marisol. Ya tengo el micrófono. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Pinto, por la conferencia y a todos los maestros que están construyendo este esfuerzo de diálogo. Profe, que de todas maneras la cuestión de concebir al humano con toda esa carga genética animal donde el éxito de alguna manera está grandemente marcado por el territorio, la dominancia. Digamos que eso en parte explicaría de una manera relativamente simple esa conexión, ese amor por la tierra y al mismo tiempo la lucha por defenderla, tenerla, y más aún si esto se considera un indicativo de éxito, ¿no? De poder, de éxito, restringámoslo, digamos, a lo biológico. Pero si uno, digamos, piensa que todo este poder de la tierra, la tenencia como tal, se pudiera enlazar al uso del suelo, al uso de la tierra, que de alguna manera está totalmente interrelacionado con la vocación regional, con el potencial que una región tiene para la producción y que eso se enlace con las comunidades que allí existen, porque es que si no hay otra vez, si no llegamos otra vez a ese bucle, así después ese bucle vuelve y salga, pero volverlo a cerrar desde la estabilidad económica como una base para la estabilidad social que aminore, digamos, esa polarización y esa necesidad de lucha por territorio, pues que puede llegar a ser una buena alternativa, pero que también digamos que se necesita al mismo tiempo y del otro lado y desde el otro discurso es que desde las ideas pueden surgir muchas, desde el trabajo mancomunado, desde el brillo y el saber, pero si no hay, digamos, un respeto real hacia cómo se crea esa, digamos, ese vivir por regiones. Entonces simplemente queda como algo que se dice la línea verde o la defensa de los recursos naturales, título de política de tal cosa, pero que a la hora de la verdad cada persona, cada familia, cada población no tiene, digamos, una interfase real para que sea genuina su vivencia desde lo que haga en esa tierra, en ese uso de la tierra. Entonces, relacionando eso con acracia, yo no sé nada de eso, pero de lo que he entendido de esta charla, y con anomia, que lo acaba de mencionar el otro maestro, es, digamos, qué lindo eso de que no hay normas, pero es porque ya todos saben. Y eso va un poco hacia un derrotero de la educación del ciudadano planetario, que es aquel que ya entiende que la tierra, Gea, madre tierra, es la única madre que todos tenemos y como la base para ese vivir, soñar, pero también para sostenernos, para cuidarlas, para una promesa, para todo lo que se hace y que desde allí, desde la Madre Gea, pues ese reconocimiento es importantísimo, pero la formación ética y todo el conocimiento técnico, científico, sociológico asociado a ese cuidado. Entonces, que me parece como importante eso del uso del suelo, pero como ya que como su merced decía, no, digamos, si uno polariza algo en dos puntos, es que ya no lo está resolviendo. Ningún problema, blanco y negro, bueno y malo, los de aquí, los de allá. Cuando se requiere abordar un verdadero problema, sí que se debe reconocer que hay aristas y que desde ciertas aproximaciones estamos abordando esto, pero que se necesitan las otras. Entonces, de allí la importancia general
capacidad de creernos y dinámicas de trabajo y, ¿no? Como volver a revitalizar la posibilidad del encuentro, de la comunicación, pero bajo la esperanza de resolver algo. No desde el determinismo de ya estamos negados al más fuerte que coja su pedacito de tierra, su poquito de oxígeno, su poquito de agua contaminada y pues hasta que nos reencontremos o reencarnemos en otra galaxia. Sí, ese era mi comentario, tal vez. Gracias. Bueno, voy a intentar unos comentarios sobre el particular. Miriam, entiendo que pronunció esta última exhortación y demás. Pronunció esta frase, dijo que es ideal acrático de que no hay normas porque ya todos saben. Parece opuesta a una realidad en la que escucharíamos decir ya todos saben que no hay normas. Cuando se llega a una crisis de gobernabilidad y el descrédito de las élites es tan fuerte, uno de los más difíciles escollos para restaurar la mínima aglutinación que la sociedad requiere es recuperar los créditos de la opción política y del orden democrático. Y yo personalmente pienso, soy un crítico severo en lo que escribo del actual proceso colombiano, pero no caería nunca en imaginar que una salida de corte vertical, caudillista militar, cosas de estilo, pudiera ser ni por un segundo útil, porque he conocido mucha experiencia, me tocó vivir la última intentona de golpe en Turquía, y esa es una de las mayores trampas históricas, o sea... Profesor. Sí, perdón. ¿Puedo hacer una acotación ahí, a esa parte? Sí, dígame, claro. Te escucho. Es que cuando yo lo decía, porque ya todos saben, ya todos saben cómo se cuida la tierra, ya todos saben su rol ético. No estoy Lo que criticando, sucedía como con los militares, que tienen el derecho a saber éticamente. Claro, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo lo que llaman en filosofía un quid pro quo, ¿no? O sea, una cosa por otra, simplemente estoy haciendo un tropo para decir que no hay normas porque ya todos saben, o ya todos saben que no hay normas, ¿no? Y es un poco esa situación cuando vemos la cosa de países, hay una gran ausencia del Estado y al mismo tiempo hay una gran vehemencia en una dinámica que no mira muy bien hacia dónde. Y eso para regresar a la primera pregunta. El anarquismo filosófico es digamos, dicen los chinos, que 100 flores se abran y compitan 100 escuelas de pensamiento. Es decir, la posibilidad heterodireccional del pensamiento llevada, digamos, a su condición plena. En cambio, el anarquismo político significa como una actitud que elimina la posibilidad de que sobrevivan un orden político y un orden económico y que no exista ese espacio. Entonces, el anarquismo filosófico yo creo que siempre hace una aportación, porque hace, en cierto sentido, preguntas y propuestas que no importa cuán materializables sean, tienen, digamos, un espacio y muchas veces algunas de tales ideas son revitalizadoras. Hay un problema ahí de timing. Muchas de las ideas de la Comuna de París tuvieron gran mérito histórico y se materializaron en estos 150 años posteriores. En su momento tenían unas realidades que no le daban ninguna vía material, empezando porque los comunalistas nunca controlaban el aparato militar. Entonces, el anarquismo filosófico, en tanto expresión, si ustedes quieren, al límite de la libertad de pensamiento, pareciera como mínimo ser un componente, un ingrediente importante de la batalla por el conocimiento de la humanidad. El anarquismo político pretende la idea de que ni el orden económico ni el orden político puedan permanecer y que se entre en una situación
digamos, donde no hay referente para la vida social. Y es parecido al ideal del comunismo, el del libre comercio. Es decir, todos queremos llegar al libre comercio, pero nadie quiere llegar hoy mismo. Todos queremos llegar al paraíso, pero nadie se le va a botar una buceta para llegar esta misma tarde. No, todos quisiéramos expresiones libertarias más fuertes, pero cuando llega lo que concierne a la esfera de lo individual, se hace muy difícil. Hay algunas expresiones. Auroville, por ejemplo, en el sur de India es una expresión interesante, unas 3.500 personas que ya han completado tal vez casi 40 años en ejercicios de este estilo, sin caer en las tentaciones de las comunidades cerradas, como la ortodoxia judía o otras cosas de este estilo. Pero la pregunta es válida y siempre está ahí. Lo otro, digamos, lo de la revolución molecular diseminada que se puso de moda por estos días. A mí lo que me parece es que la tendencia, digamos, a controlar poblaciones entre la vocación autocrática de la coyuntura universal y la vocación del herramental tecnológico que pareciera facilitar esa realidad es terriblemente peligrosa. Es decir, la revolución molecular diseminada, yo no la veo ni como una idea meritoria ni como una práctica política consolidada, y las analogías que se hacen con Venezuela, con Cuba, las encuentro relativamente triviales. Pero lo que sí veo como una realidad muy dura es el tremendo impacto de la supresión de las libertades individuales a base de la subordinación a la manipulación especialmente privada del Big Data, de las estadísticas de predicción y de los algoritmos de complejidad. A mí no me enerva el desarrollo tecnológico, porque todo eso podría tener aplicaciones supremamente válidas en un contexto de humanismo digital. Me aterra que en una alienación molecular hiper diseminada pudiéramos encontrar una condición ominosa para la especie, y es la de que todos supiésemos que hacemos parte de una realidad de subordinación frente a la cual no hay escapatoria, como es lo propio, digamos, de este tema alienante entre qué hago, que está corriendo el tiempo de esta conferencia y ya necesito saber qué mensajes tengo pendientes, informar que me voy a tardar 15 minutos en llegar, y además ver cuántos likes han dado a mis afirmaciones de hoy. Muy interesante me parece la reflexión de Marisol y lo que vino después, porque yo creo que cuando yo hablo de la síntesis entre sistemas económicos en economías de mercado con mucho más acento social, ambiental, en espacios territoriales, ahí sí, ¿verdad?, muy diseminados, pero con vida, identidad y vigor de la vida de vecindario, de la vida local, de lo local y lo regional, y tremendamente articulados. Acabo de escribir un texto que se llama Cadenas territoriales y articulación productiva en la esfera rural-urbana de los micronegocios. Y justamente lo que yo veo es que algunas de estas tendencias que vemos como inexorables, esto va a ser alienación, el mundo no le veo salida, estoy en un escepticismo, estoy muy pesimista, hay que acompañarles de los otros. La fuerza de las dificultades que la humanidad está confrontando es en cierto sentido la sala de partos de nuevos advenimientos. El tema climático, el tema de la descarbonización, no es un tema que dé opción ni siquiera al propio capital, que tienen que asumirlo. El tema de la capacidad de coexistir con el planeta que se nos dio es un tema que se vuelve absolutamente imprescindible y en cierto sentido compulsivo y en cierto sentido imperativo. Entonces, afianzado en eso, tendría que decir que hay que ser nunca satisfechos, pero siempre optimistas, y que hay que tener espacios de afirmación. ¿Y dónde están esos espacios? Ya hemos hablado un poco de educación, de política, de salidas políticas, como las que Colombia tiene este año para reflexionar, etcétera.
Pero ahí hay una cosa que es muy importante, la dimensión del territorio, de la comunidad, de lo local, eso que llamábamos en la década de los 70, 80, el testimonio individual, la no complicidad, tiene que darse en una proyección material, interactiva, de nuestra condición profesional privilegiada con lo local, con el habitante del terruño, con el barrio, con la comunidad, con la fuerza creativa que transforme esas cosas pequeñas en paqueticos tecnológicos que den vida a la realidad del empleo y a la situación desesperada de los jóvenes que un día compraron el boleto educativo para llegar a acumular tanta frustración. Entonces, creo que por ahí es nuestra respuesta y también nuestro compromiso. Muchas gracias a todos. Les dejo, soy @JuanAlfredoPin1, @JuanAlfredoPin1 en mi Twitter. Y bueno, si quieren a través del profesor Víctor Reyes o de APUN, si quieren conocer un poco de los títulos, de los libros, de los textos, de todas maneras escriben a fondo del tiempo y en ese Twitter @JuanAlfredoPin1. Estoy muy contento de esta tarde que para mí es significativa. Muy amables. Sí, no, yo también quiero agradecer. Antes tal vez hacer un pequeño comentario porque entendí que en la comentario que hizo Marisol Amaya había como una preocupación por la vinculación del tema de la tierra, de la concepción de la tierra al fascismo. Y ella pues estaba como preocupada por eso. La verdad es que la tierra como factor de poder, la tierra como determinante de eso, como dominio, es precisamente lo que caracteriza al fascismo, pero no la tierra como una concepción de una relación distinta con ella, ¿no? Una relación. Yo recuerdo en este momento la frase que se le atribuye a Bolívar que dijo que si la naturaleza se oponía a sus designios, pues lucharíamos contra la naturaleza, ¿no? Yo creo que hoy en día hay que, al contrario, hay que luchar con la naturaleza, aliados de la naturaleza y de la tierra. La tierra hay que tenerla, claro, es la Pachamama, pero hay que concebirla de una manera totalmente distinta. Y en eso estoy de acuerdo con Marisol, tal vez porque se pudo entender de alguna manera que en la conferencia se trataba como de vincular, digamos, esa especie de exaltación de la tierra como propia del fascismo, cuando la verdad es que pues todas las corrientes ecológicas se volvieron como algo absolutamente necesario, ya tiene que ser parte pues de esas verdades que se volvieron absolutamente cotidianas cuando antes las mirábamos un poco con desprecio y como de loquitos, ¿no? De loquitos verdes. Firmo esa aclaración y ofrezco excusas. Bueno, entonces, simplemente quería mencionar eso así, pero muy de paso, y agradecerle a Juan Alfredo Pinto esta deferencia que ha tenido con nosotros de darnos todo este tiempo. Es una persona que conoce las cosas, que sabe, me parece, de lo que habla, y por eso pues estamos, digamos, más agradecidos todavía. Entonces, pues, profesora Alejandra, despida usted de nuestra tertulia de APUN del día de hoy como presidenta. No, pues nada, muchísimas gracias, maestro Pinto, muchas gracias, profesor Víctor Reyes, muy contentos de haberlos tenido. Yo particularmente disfruté muchísimo esta charla, esta tertulia, además de oportuna, pues una reflexión profunda sobre estos temas, entonces les agradecemos inmensamente la generosidad de haber estado aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias entonces.